Hola, mi nombre es Aquiles Chiotakis. Actualmente estoy cursando la materia Lenguaje de Programación en la Universidad Fermín Toro. En esta oportunidad les vengo a exponer acerca de la programación orientada a objetos, sus características, ventajas para el usuario y ventajas para el programador. También se planteará la comparación entre la programación orientada a objetos y la programación estructurada. Abordando el tema de la programación orientada a objetos, podemos definir qué es la programación. La programación como tal es la acción o el efecto de programar, pero también lo podemos definir como idear y ordenar las acciones necesarias para desarrollar una aplicación o un programa informático. Definiendo un poco la programación orientada a objetos, nos encontramos con que existen las clases y existen los objetos. Las clases se representan como un modelo o un script donde vienen definidos las propiedades o atributos de un objeto. Y los objetos, como tal, es una unidad del programa y consta de un estado, un comportamiento que se ejecutará en un momento indicado, en los cuales se almacenan datos durante la ejecución de un programa. Las características. Continuemos con la siguiente lámina, donde definiremos un poco más las características de la programación orientada a objetos. Dentro de las características de la programación orientada a objetos, definiremos algunas de ellas, comenzando por la abstracción. Es la característica más específica de un objeto. Esta característica es aquella que los va a distinguir o diferenciar de los demás tipos de objetos. Esto logra límites conceptuales respecto a los otros objetos y la abstracción que se le aplica a ese objeto. Pero la abstracción como tal se enfoca en la visión externa del objeto específico. Es el comportamiento que lo va el comportamiento de él que lo va a diferenciar de las demás clases de objetos. Otra característica de la programación orientada a objetos que podemos definir sería el encapsulamiento. Esto significa reunir todos los elementos que pueden considerarse pertenecientes a una misma entidad, al mismo nivel de la abstracción. Esto permite aumentar la cohesión de los componentes del sistema y normalmente se utiliza los principios de ocultación, los cuales los podríamos definir como cada objeto está aislado del exterior. Es un módulo natural, o sea, donde cada tipo de objeto expone una interfaz o otro objeto que especifica cómo puede interactuar con los objetos de la clase. El aislamiento protege las propiedades de un objeto tras su modificación por quien no tenga acceso o derechos para realizar esta operación. Solamente los propios métodos internos del objeto pueden acceder a su estado. Esto nos aseguraría que todos los objetos no pueden ser cambiados del estado interno de un objeto, ya que pudiesen personas no autorizadas eliminar las variables, ocasionando así un efecto secundario. Otra característica sería la herencia. Esto se aplica cuando objetos comparten las mismas propiedades y métodos que otro objeto. Además, a estos objetos se le pudiesen agregar nuevas propiedades y métodos para su reutilización en el programa. Ahí es cuando entra en juego la otra característica que sería la modularidad. Esto es la propiedad que permite subdividir una aplicación en partes más pequeñas. A esto lo llamamos módulos, cada una de las cuales debe ser tan independiente como sea posible de la aplicación en sí. Y es de, y es de gran importancia, ya que mediante llamadas dentro del programa podríamos utilizarlas o reutilizarlas las veces necesarias. Estos módulos se pueden compilar por separado, pero tienen conexiones con otros módulos. Otra de las características sería el polimorfismo. Se denomina a la capacidad que tienen los objetos de una clase de responder al mismo mensaje o evento en función de los parámetros utilizados durante la invocación. Un objeto polimórfico es una entidad que puede contener valores de diferentes tipos durante la ejecución del programa. Esto lo podríamos decir como conseguir que un objeto de una clase se comporte como un objeto de cualquier
de cualquiera de sus subclases, dependiendo de la forma de llamar a los objetos de dicha clase o subclase. Una forma de conseguir que objetos polimórficos es mediante el uso de punteros de superclase. La programación orientada a objetos nace a raíz de la programación estructurada, ya que en la programación orientada a objetos busca implementar el concepto de modularidad, a raíz de que la programación secuencial se hacía un programa se desarrollaba en forma secuencial y un proceso había de ser repetido una y otra vez las veces que sea necesario mediante el desarrollo del programa. Habían formas de hacer saltos de línea con una aplicación o con una instrucción, disculpa, que se llama goto. Enviaba a la línea específica o a la etiqueta asociada a la línea. En cambio, la programación orientada a objetos es una programación modular. Se comenzó a separar procedimientos y a reutilizar el código. Esto se hacía volviendo a llamar el módulo tantas veces sea necesario en el programa, mediante un llamado a una subclase. Las subclases son usadas para los distintos eventos y los comandos, y los procedimientos para resolver una determinada tarea. Mientras las funciones son semejantes a los procedimientos, estas pueden recibir y devolver valores si se utilizan los parámetros en la subclase. La programación orientada a objetos surge como una necesidad de crear una plataforma de trabajo con herramientas disponibles para el usuario, como los podrían ser el formulario, el comando, los procedimientos de conexión, entre otros. Esto se crea a partir de un código, casi siempre oculto, que se llama clase. Busca que parte del código se esté oculto. Esto así protege los derechos de autor y el alteramiento de los procedimientos, creando nuevos elementos a partir de un objeto o varios objetos que ya preexisten mediante los procesos de herencia. Existen ventajas muy marcadas para los desarrolladores que desarrollan aplicaciones dentro de los lenguajes orientados a objetos, como podría ser Java, Python o Visual Basic, que en este caso es el código desarrollado que se muestra en pantalla, en el cual la programación es muy visual. Se declara dentro del menú inicial o el formulario inicial unos campos, métodos y constructores. Estos métodos constructores vienen siendo los módulos. A estos módulos se le agregan parámetros, los cuales serán retornados a la hora de hacer el llamado al módulo. Este se ejecute y el parámetro que retornará será el valor necesario que se le haya hecho, para el cual se le haya hecho la llamada inicialmente. Otra de las ventajas que presentaría este lenguaje es la reusabilidad. Como hemos diseñado adecuadamente las clases, se pueden usar en diferentes partes del programa y en numerosos proyectos, ya que se pueden exportar estas clases. La mantenibilidad. Debido a la sencillez para extraer el problema, los programas orientados a objetos son más sencillos de leer y comprender. Esto pues que nos permite ocultar detalles de implementación, dejando visible solo aquellos detalles más relevantes. La modificabilidad es la facilidad de añadir, suprimir o modificar nuevos objetos que nos permiten hacer modificaciones de una forma más sencilla. La fiabilidad es al dividir el problema en partes más pequeñas podemos comprobar de manera independiente y aislar mucho más fácilmente los posibles errores que puedan surgir en nuestro programa. Ventajas de este lenguaje no solo son para el programador, sino también para el usuario. Como podemos ver en esta lámina, se presenta un software o la pantalla de inicio de un software desarrollado para la Universidad Fermín Toro con objetivo del control de acceso de los estudiantes. Este sistema solicita el número de cédula del estudiante, en el cual una vez ingresado el número de cédula se presiona Enter y muestra los datos asociados a la cédula de identidad introducida por el usuario en la base de datos. También este programa nos permite modificar los datos ingresados o guardados en la base de datos. Como podrían observar, se necesita la clave de acceso, una clave especial que fue diseñada por el usuario para
tener acceso a este tipo de información. Entre otras cosas, también se podría modificar las fechas de pago, las cuotas pagadas y la carrera que el estudiante cursa dentro de la institución.